Hoy te voy a mostrar cómo tomar un diseño de prenda y hacerlo en una versión económica y en una versión más costosa. Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, por si no me conocen, y esto es Nocturno Design Blog, el blog número 1 para aprender a coser. Como ya pudieron ver, hoy vamos a estar haciendo un ejercicio muy interesante, en especial para los emprendedores. Les voy a mostrar cómo podemos tomar un diseño en particular que vimos, que nos gustó, que queremos realizar, y hacer la versión económica y la versión costosa según el tipo de público al que nos estemos dirigiendo y también el precio objetivo que queramos lanzar. Para esto les quiero agradecer muchísimo primero a las chicas del plan Premium, que ellas fueron las que decidieron que querían un ejemplo con una blusa, y luego muchas gracias a todas las personas que me siguen por Instagram, porque les estuve preguntando qué diseños querían ver y estuvimos haciendo varias rondas de votación hasta llegar al diseño ganador, que fue este de aquí, que como pueden ver ya lo traigo puesto. Y también, si quieres saber más sobre la membresía Premium del canal, donde tengo muchísima más información por cada video gratis que yo saco en el canal de YouTube, hay una versión Premium con muchísima más información y más detalles de costura. Si quieres saber más, te invito a darle clic al botón unirse que sale debajo de este video, donde te van a salir los planes que incluyen los costos y bueno, todo eso. Ahora sí, vamos a comenzar con este tutorial. Para este diseño de blusa vamos a necesitar entre medio metro y 1 metro de tela en licra. En este caso yo estoy utilizando un rib que es de poliéster. Tú también puedes utilizar otro tipo de licras. Lo importante es que tengan buena elongación. Vas a necesitar 1 metro de elástico o sesgo elástico. Yo prefiero el sesgo elástico para este tipo de mangas porque generan menos bulto en la costura y es muy fácil de coser. Básicamente eso es todo lo que vamos a usar el día de hoy. Lo primero que voy a hacer es tomar la espalda y el frente de esta blusa y los voy a juntar derecho con derecho para unir uno de los hombros. En este caso estoy utilizando la fileteadora con la puntada de 3 hilos. Esta es la puntada sencilla y es la que muchas marcas utilizan para hacer prendas con tejido de punto. Ahora vamos a coser el sesgo o el bies en el escote. En este caso yo te recomiendo muchísimo invertir en una guía de doble doblez. Esta yo la compré por Mercado Libre, les voy a dejar el link en la descripción del video. Este tipo de guías nos facilitan muchísimo la confección y hacen que sea mucho más rápido. De verdad se los recomiendo muchísimo si ustedes van a hacer muchas blusitas o vestidos que tengan el escote en sesgo. De verdad que van a necesitar este prensatelas. Vas a ir cosiendo y cuando llegues a los ángulos del escote debes abrir un poquito la tela. Creo que en el video se ve bien, la debes como tirar hacia un lado para que entre de forma recta dentro de la guía. Esto va a generar una pequeña bombita, pero que ahorita vamos a arreglar con otra costura. Al final este es el resultado. Yo la verdad estoy enamorada de esta guía, el acabado es perfecto y me encanta que funciona con cualquier tela que le he puesto para la máquina familiar. Siento que me salva mucho porque también es difícil y me demoré muchos años encontrando una guía de doble doblez para máquina familiar. Todas las que venden son para máquina industrial, pero me alegra de haber encontrado este cacharro porque es fenomenal. Ya saben, se los dejo en la descripción del video para que después no anden comentando de que no encuentran el link. Ahora vamos a cerrar el otro hombro y en este caso yo te recomiendo poner un alfiler horizontal uniendo la parte del sesgo. Es importante que nos quede el sesgo bien alineado para asegurar la máxima calidad de la prenda. Además, pues que si queda torcido se va a ver muy feo y quiero que vean así es como debe quedar. Cuando las puntas del sesgo quedan perfectamente alineadas se debe ver así por el derecho de la tela. Ese es el acabado que queremos con esta costura. En este punto ya debes tener algo así. Como puedes ver, en la parte del escote corazón vas a tener como una pequeña arruguita o bombita de tela. Como les dije, eso lo vamos a arreglar más adelante. Ahora vamos a preparar las mangas. Para eso vamos a coser el sesgo elástico en el piquete que trae el molde y vamos a hacer un fruncido o recogido en los piquetes que trae la copa de la manga. Para hacer el fruncido voy a mover la tensión del hilo al número 9, voy a aumentar la longitud de puntada hacia el número 5, que es la más larga que tengo,
y voy a pasar una costura a 5 milímetros del borde desde un piquete hasta el otro piquete. Luego empiezo a jalar los hilos hasta que el fruncido me quede de la medida que está indicada en el molde. Recuerda que el molde de esta blusa lo puedes descargar completamente gratis en mi blog y lo vas a encontrar en diferentes tallas. Ya con esto listo, vamos a pasar al elástico. Esta es la misma técnica que utilicé en este video de la blusa manga bombacha. Corto el elástico de la medida que me indica el molde y voy a estirarlo para coserlo con puntada recta. Luego de coser un lado, coso el otro también con la misma puntada recta y esto me va a generar ese fruncido en la manga. Como pueden ver, queda muy bonito y este insumo es muy fácil de coser. Ahora que ya tenemos las piezas listas, vamos a montar las mangas a la curva de sisa y vamos a cerrar los costados de la blusita. Si quieres ver más a detalle cómo montar mangas a cualquier cuerpo de blusa o vestido, te recomiendo ver este video de aquí, viejito pero bonito, donde te explico paso a paso cómo realizar esta operación. Así es como te debe quedar y ya lo único que nos falta para terminar esta costura es terminar la parte del escote y el ruedo. Así que vamos a hacer unas pequeñas costuras en los ángulos del escote, empezando por el del medio. Para este paso te recomiendo sí o sí, no importa el material que estés utilizando, utilizar el prensatelas de doble arrastre. Vas a pasar una costura recta, son más o menos unas 4 o 5 puntadas para poder demarcar el escote en V de este escote corazón. Y luego en los ángulos que están aquí en este lado también vas a hacer lo mismo. Para el hombro, donde quedó la unión del sesgo, vas a doblar el margen de costura hacia uno de los lados y vas a esconder los hilos de la fileteadora por allá abajo y también vas a pasar un atraque con la puntada recta. Luego de tener esta costura ya puedes retirar los hilos de la fileteadora. Esto hará que no se te vayan a desbaratar por nada del mundo. Así es como queda el escote. Como pueden ver, ya se ve muchísimo mejor. Vamos a terminar con el ruedo y en este caso voy a estar utilizando mi máquina recubridora o collarín con la puntada de 2 agujas. Si tú no cuentas con esta máquina, te recomiendo ver este video de aquí donde te explico 8 técnicas diferentes para hacer el ruedo en las prendas de tejido de punto o telas elásticas. Para el ruedo voy a estar doblando 1.5 centímetros hacia adentro y para la manga voy a doblar nada más del ancho de la costura, que son unos 7 milímetros. Más adelante les haré un video más explicativo y más detallado de esta máquina y sus costuras, así que estén pendientes. Este es el resultado, la verdad es que me gusta mucho y siento que esta recubridora fue una gran inversión. Te la recomiendo muchísimo si te gusta hacer camisetas, playeras, ropa deportiva, ropa interior. Te aseguro que le vas a dar muchísimo provecho a esta máquina. Este es el resultado de la blusa. Como pueden ver, es un diseño muy bonito y muy fácil de hacer. Déjenme saber en los comentarios de abajo qué tal les pareció este video y no se olviden de darle un like para yo saber que les gusta este tipo de contenido. Además, pasando a la parte de emprendimiento, vamos a ver cuánto nos costó en total con el tiempo de corte, de confección, los materiales, la tela. El costo de esta camiseta o blusa o topsito es de 27.250 pesos colombianos. Les voy a dejar aquí la conversión en dólares. Este es un precio, digamos que un poco elevado para este tipo de tops, pero teniendo en cuenta de que este es un proceso muy casero, muy familiar. Recuerden que mis máquinas no son industriales y obviamente una máquina industrial te va a agilizar muchísimo la producción. Estoy segura de que si tú cuentas con estas máquinas puedes sacar esta blusa o este modelo en un menor tiempo y por supuesto en un costo muchísimo menor. También hay que tener presente que el costo de la tela y los materiales son costos al por menor, al detal. Si tú compras la tela al por mayor, pues obviamente te sale mucho más económica. De todas formas, siento que no quedó tan elevado. Si yo a estos 27.250 pesos le añado 30% de margen de ganancia, puedo vender esta blusa a 35.400, que aún así me parece un precio bien, sabiendo que es una tela en RIP y que está muy rica. Si quieren aprender más a detalle de cómo costear sus productos y sus costuras, les recomiendo ver esta clase gratuita. Ahí explico paso a paso cómo costear muy bien cada uno de tus proyectos de costura. Recuerden que la próxima semana vamos a hacer este mismo diseño, pero la versión costosa, para que puedan ver las diferencias no solo en materiales, sino también en procesos que podemos aplicar cuando queremos manejar precios diferentes. Si quieren seguir aprendiendo de costura y de emprendimiento enfocado en costura, les recomiendo que se suscriban y que activen la campanita para que no se pierdan de ninguno de los nuevos videos. Y mientras que esperan el próximo video, les recomiendo ver esta lista de reproducción con más videos sobre emprendimiento enfocado en costura.
Nuevamente, muchísimas gracias a todos los que estuvieron votando y participando para escoger este diseño. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.